digital. ¿Qué tal, Amin? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Elena, buenas Gracias tardes. por acompañarnos. No, hombre, un gusto estar aquí en el programa, como siempre. Amin, cuéntanos a qué factores se debió que la Bolsa Mexicana de Valores y también el peso se lograran colocar entre los mejores y ganadores a nivel global. Bueno, como todo en este ambiente, de hecho, es muy importante siempre ver la temporalidad de lo que se está viendo, ¿no? Para poder decir si fue bien o fue mal. Si bien es cierto que la bolsa y el peso mexicano, pues bueno, han tenido cierta recuperación y un buen movimiento, en realidad hay que fijarnos que en realidad vienen de un golpazo del año pasado. No podemos olvidar que el IPC, por ejemplo, estaba hace apenas unos meses arriba de 51,000 puntos y también hace aproximadamente un año teníamos un dólar incluso de 18.80. Entonces, lo que estamos viendo aquí es realmente una compensación a la sobrereacción que tuvo el mercado en su momento. 2018 fue un año difícil para todo el mundo, no nada más para México, pero especialmente para México. Tuvimos coyunturas económicas y políticas difíciles y bueno, parece ser que los inversionistas sobrereaccionaron a lo que podía pasar de malo entonces y bueno, ahora estamos tratando de recuperar un poco lo perdido. ¿Y qué factores o qué aspectos se tuvieron que superar a nivel internacional para lograr cerrar este año, o mejor dicho, iniciar el 2019 de buena forma para el peso y también para la Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, de hecho México, igual que el resto del mundo, tuvo que enfrentar, en primer lugar, sobrevivir a Trump es ya de por sí una hazaña, y más en México. Entonces México tuvo que enfrentar todas las broncas de Trump por partida doble. Por un lado, México, aunque se beneficiaba en ciertos aspectos de la guerra comercial de Estados Unidos contra China, que nos ha abarcado por lo menos el último semestre, realmente, pues bueno, estamos encadenados en la parte financiera global y las bolsas estadounidenses cuando corrigieron nos arrastraron a todos. Entonces, bueno, por un lado tuvimos que enfrentar esa parte, esa lucha de Trump contra el resto del mundo, pero específicamente ya lo sabíamos, lo veníamos viendo desde antes de su elección, Trump tiene una hazaña específica contra México. Ya pasamos, de hecho, la renegociación del Telecán, ahorita estamos viendo lo del apagón del gobierno estadounidense, que es específicamente por la cuestión del muro contra México. Entonces, ha habido bastantes presiones de ese lado y bueno, al final todos los mercados financieros se vieron arrastrados en los últimos meses porque la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empezó una política de normalización monetaria que pues a todos nos ha pegado y parece ser que en 2019 estos factores van a subir y bueno, pues México va a tener que enfrentarlos también. ¿Y de qué factores y qué motivos internos tuvo que enfrentar México para lograr a nivel nacional posicionarse de buena manera con el peso y la bolsa al principio del 2019 después de un año tan volátil? Bueno, nuevamente creo que tiene que ver con el hecho de una sobrereacción que tuvieron los mercados en un primer momento. De hecho, lo vivimos aquí en el programa, a lo largo de todo 2018, México tuvo que enfrentar no solamente en la parte de afuera Trump, tuvo que enfrentar también una coyuntura política difícil en 2018, la elección de López Obrador. De hecho, la primera parte de 2018 fue todo la renovación del Telecán, La mitad de 2018 fue todo, no, López Obrador claramente no era el candidato favorito de los mercados, que al final no les interesa la postura ideológica del candidato, lo que les interesa es la estabilidad. Antes y después de la elección. Y bueno, lo vivimos aquí, la cuestión del aeropuerto, la cuestión de las mineras, la cuestión de la posible anulación de las comisiones bancarias, que bueno, el mercado, lo vimos aquí, hubo días que bajábamos menos 5%, en años yo no había visto un IPC de menos 5 en un solo día. Obviamente menos 5 es mucho, en un agregado el IPC llegó a bajar hasta menos 15% y bueno, ahora ya estamos viendo, el mercado y los inversionistas están viendo que bueno, la cuestión no es para tanto y bueno, eso es lo bonito de esto, parece ser que en 2019 en el IPC en México sí tenemos una especie de borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó y de aquí vamos a ver qué pasa adelante en 2019. Y pese a este inicio bueno que estamos valorando y viendo para el peso y para la Bolsa Mexicana de Valores, también sabemos que hay niveles bajos de operación en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué podemos esperar para la siguiente semana de este 2019? Bueno, de hecho sí, digo, se ve en la calle, ¿no? Y la bolsa al final tiende o trata de ser un reflejo de lo que pasa en el país en el día a día. Todo el mundo sigue de vacaciones, realmente la actividad en general económica y de la gente va a empezar a partir del día 6, y bueno, lo ves incluso en la calle, hay menos tráfico. Cuando hay menos operativa o menos volumen de operación dentro de la bolsa, los movimientos tienden a ser más bruscos. Cualquier fondo que de repente se le ocurre soltar canastas de, no sé, 1 millón, 2 millones de títulos, pum, te puede mover el IPC, cosa que en un día de operación normal no pasa. Entonces, creemos que si bien, de hecho hay un dicho, una especie de conocimiento ancestral en la bolsa que dice que lo que pasa en los primeros días es probable que así sea el resto del año. Y bueno, la verdad es que, bueno, en mi experiencia sí suele ser así.
y hemos tenido unos primeros días muy volátiles que muy probablemente no van a dejar de ser volátiles a partir de la próxima semana. Estamos en una coyuntura política muy difícil. Cualquier cosa que diga Trump respecto de la guerra con China, cualquier cosa que diga de la cuestión del shutdown en Estados Unidos, o cualquier cosa que de hecho ya empezaron a ponerse aquí en cuestiones locales, como por ejemplo la propuesta de poner ciertas trabas a la inversión extranjera directa, o cualquier cosa relacionada con Pemex que pueda salir en las próximas semanas, le van a estar inyectando volatilidad al mercado, y bueno, de hecho nosotros ya estamos tomando previsiones para un año bastante movido. Como bien sabes, Amin, el peso no está exento de este entorno volátil que bien nos describes y que marcó el 2018, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son tus previsiones para la moneda mexicana? De hecho, es una cosa bastante difícil. Normalmente la brújula que tienen todos los inversionistas en México y también a nivel internacional para ver para dónde va a ir el peso mexicano respecto del dólar suele ser la encuesta que levanta Banjico entre especialistas en economía. El problema es que por temporalidad, ahorita estamos todavía viendo la encuesta de Banjico que salió, que levantaron en julio pasado. Y en julio es chistoso ver cómo el gran consenso veía un dólar alrededor de 19.10, 19.2 pesos. Y a pesar del gran regreso que ha tenido el peso mexicano, estamos alrededor de 19.40. Esto nos da una idea de que aún en las peores previsiones que teníamos a mediados de año, siempre es difícil atinarle, pero parece ser que por lo menos el cierre de 2018 fue peor de lo que todo el mundo estaba previendo. Nosotros tenemos puntualmente un pronóstico de entre 20.20 y 20.36 para fin de año. Estamos un poco más arriba del promedio, esperamos que no sea así, pero en la medida en la que esto siga más o menos como va, creemos que por ahí debería de ir. Alrededor de 20.30, un tope tal vez de 20.40. Hay tus previsiones entonces para la Bolsa Mexicana de Valores y también el peso. Te agradezco muchísimo por tu análisis. Vamos a ver. Sobre todo que estés aquí en estas fechas. No, al contrario. Amin Vera, un gracias. gusto, siempre. Muy buena.